muchas gracias por continuar con nosotros. Como todos los miércoles, sabe que vamos aquí a la mesa en este nuevo ejercicio también tecnológico. Temas de análisis de interés para todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que se logró el viernes en Washington, este acuerdo México-Estados Unidos, Katy. Tenemos grandes invitados y comenzamos presentándole a Armando Ortega Gómez. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México AC. Es un gusto saludarte en esta mañana, Armando, bienvenido. Y este es tu espacio. Qué amable, muy buenos días. Muy buenos días. Y del otro lado está el licenciado Rafael Abante Juárez, abogado especialista en temas de derechos humanos. Rafael, como siempre, es un gusto, señor. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, igualmente, el gusto es mío. Y esta mañana también ya lo ven en pantalla, se encuentra con nosotros Larry David Rubin, representante del Partido Republicano en nuestro país. Es un gusto también tenerte en esta mañana. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Katia, muchas gracias. Oigan, bueno, pues en este ejercicio también puede ser una especie de debate. Ustedes pueden participar, si se quieren interrumpir, lo pueden hacer sin ningún problema. Y yo quisiera empezar con, dejándolo sobre la mesa, quien quiera tomar la palabra, ¿en dónde empieza la negociación de un acuerdo comercial y donde tienen que intervenir temas de carácter de derechos humanos? ¿Por qué se mezclan en esta ocasión dos temas para lograr un acuerdo entre dos países? Quien quiera, por favor, puede arrancar. Rafael. Mira, Pepe. Armando. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. México había logrado mantener siempre separados los temas migratorios y los temas comerciales. Pero en esta ocasión le pusieron al país una pistola en la cabeza y mezcla estos temas. No fue un tema de decisión mexicana, fue un tema en donde el país se vio forzado a hacer esa mezcla. Y es desafortunado, pero como se dice en Estados Unidos, es lo que es. It is what it is. Bueno, sin duda alguna, un tuit que cambió todo. Estamos hablando de una relación fundamental. México hoy en día ya es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Y me voy contigo, Larry, si me lo permites. Hablábamos contigo el lunes, mencionabas que este acuerdo lo sentías y lo veías como un ganar-ganar. ¿Cómo se vio México al escuchar este tuit, al leerlo, salir corriendo a Estados Unidos? ¿México se vio con una verdadera estrategia o cómo mides o cómo haces lectura de este hecho? Claro que sí, Katia. Pues definitivamente México y Estados Unidos han venido trabajando en los últimos años en una buena estrategia migratoria. Como tú sabes, al país en México cruzaron nada más en lo que va de este año casi 500,000 de personas y de Sudamérica. Entonces, pues el tema migratorio ha venido creciendo y creciendo. Una ola muy importante de migrantes llegaron a Estados Unidos en mayo, por ejemplo, 130,000 tratando de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, un problema muy, pues muy directo para México y para Estados Unidos, y creo que fue una reacción adecuada de México el poder pues tomar ahora sí que este tema inmediatamente y ver cómo negociarlo para que sea ganar-ganar. Rafael, decía Armando Ortega hace un momentito que le pusieron a México una pistola en la cabeza con este tema migratorio. ¿Es la manera de actuar? O sea, yo quiero insistir en esta parte, Rafael. ¿Sí se puede mezclar lo comercial con el tema de los derechos humanos? ¿Son, en este sentido, los migrantes una moneda de cambio? Mira, qué bueno que lo menciones. Coincido con Larry en el sentido de que se trató de una reacción. En realidad no fue una acción. Esto no fue producto de un diálogo bilateral donde exploráramos diferentes alternativas. Sin duda, se generó una presión muy importante donde colocaron a México en una situación compleja que implicaba sentarnos a negociar porque no había más alternativas. Pero lo más delicado del tema es que lo que se puso en la mesa fue violar nuestras reglas comerciales para forzarnos a violar los derechos humanos de los migrantes. Y esa es la parte que me parece terriblemente delicada, porque los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio. Y pensar que mañana cualquier tema de la relación bilateral se puede poner en la mesa para fortalecer una acción de control de flujo migratorio, porque se habla, si bien
con alguna prudencia nuestras autoridades han hablado de regular el flujo, de registrar el flujo. Es muy claro que en el discurso de Estados Unidos se está hablando de detener el flujo, de disminuir el flujo, y las expectativas que el gobierno americano tiene es sencillamente ver claramente una disminución numérica de las personas que están siendo recibidas en México y que están alcanzando la frontera con los Estados Unidos. Lo grave del tema es que para lograr ese efecto en un plazo tan corto, estamos cayendo, en el caso de México, en la peligrosa situación de volver un tema administrativo y un tema migratorio en un asunto esencialmente policíaco, en un tema de seguridad pública. No podemos confundir la seguridad humana con la seguridad pública. Y no podemos confundir a una persona en condición de amenaza como una amenaza misma. Porque entonces estamos comprando el discurso de considerar al migrante como delincuente, de considerar al fenómeno migratorio como una amenaza para la integridad y la libertad de los mexicanos. Eso va contra nuestra tradición hospitalaria, eso va contra los derechos humanos de los migrantes y eso a la larga termina perjudicando la condición de México respecto de sus países vecinos. Ojalá, Rafael, no se violen estos derechos humanos de personas que sobre todo buscan una mejor calidad de vida. Me gustaría ir contigo, Armando. Tenemos 45 días para entregar resultados. Va a haber un monitoreo constante diario, se ha dicho por parte de Estados Unidos. Ya el día de hoy se desplazan parte de esta Guardia Nacional a este punto, a la frontera sur. ¿Crees que México está dejando de un lado las prioridades, como es la Guardia Nacional en temas de seguridad, por cumplir con esta petición por parte de nuestro vecino del norte? Es para ti la pregunta, Armando. Mira, ¿Me escuchas? Sí, buenos días. Gracias, Vania. Buenos días. Mira, Vania, la Guardia Nacional es un proyecto muy importante del nuevo gobierno que está vinculado a la seguridad pública. Y la explicación que hemos escuchado de nuestras autoridades es que ese despliegue se habría hecho de cualquier forma y lo único que se está acelerando es la velocidad con la que van a estar en una cierta región geográfica, en este caso en la frontera sur. Yo no sé si es tanto un tema de prioridades o no. Aquí, y no coincidiendo con Larry para hablar con franqueza, no creo que haya sido un tema ganar-ganar. Es lo que es, y se vinculó un tema que no tiene que ver con el comercio, que es la migración, con el comercio. Y, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio hay una figura que se usa cuando tú haces medidas de retaliación que se llama la retaliación cruzada. Por ejemplo, si te afectan en el comercio de bienes, tú puedes potencialmente tomar una medida en el comercio de servicios. Es la retaliación cruzada, la cross retaliation. Aquí nosotros, con esa pistola en la cabeza, aceptamos una cross retaliation entre temas que habían estado siempre desvinculados. Y en el fondo, lo que está sucediendo, y ya había sucedido desde la campaña del señor Trump, es que nos hemos convertido en un tema de la política doméstica de Estados Unidos. Y ya no vamos a dejar de serlo, y menos ahora, en estas condiciones, porque además formará parte de la narrativa de su reelección. Es una realidad. Larry, en base a lo que está diciendo Armando, no sé si tengas alguna respuesta, y agregando también, si entonces estamos obligados ya a ser un país seguro para Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que vigilar la frontera con el costo que esto representa y tendremos que pagarle inclusive a los migrantes que Estados Unidos expulse y a los migrantes que entren a nuestro país. ¿Esto es lo que tenemos que hacer, Larry? Pues mira, la verdad es que el apoyo que Estados Unidos le ha dado a México en diversas frentes ha sido muy importante, ¿no? En la iniciativa Mérida, México ha recibido más de $2,000 millones de Estados Unidos. Entonces, verdaderamente este proyecto de cuidar las fronteras, para mí es, creo que de seguridad nacional para México particularmente, porque, por ejemplo, ya tienes mar a salvatrucha en el sureste de este país. ¿Por qué? Porque las fronteras de México han sido totalmente abiertas, ¿no? Aquí no se trata de cerrar las fronteras, sino se trata de ley y orden. Y creo que eso es lo más importante. Tú, por ejemplo, no dejas la puerta de tu casa abierta, permitiéndole a cualquiera que tú no invites a entrar a tu casa. Es simplemente ley y orden. Yo creo que lo que Estados Unidos ha hecho con México es trabajar conjuntamente un tema que por 25 años, José Luis, jamás se había
podido resolver. ¿Por qué? Porque se tenía diferente visión de la migración indocumentada, y creo que ahora pues México ha entendido con esta oleada de personas que han llegado a México y se han instalado en México. No se nos olvide que, por ejemplo, en Mexicali hay miles de haitianos que no hablan español y que están varados ahí. ¿Y qué pasa? Que el crimen organizado empieza a utilizarlos, aparte de cobrarles los $5,000 que les cobra cada uno de ellos por cruzar el país y por llegar a Estados Unidos, los empieza a usar para delinquir, ¿no? A algunos de ellos, y a otros pues trata de personas. O sea, la verdad es que lo que se enfrentan los migrantes y las migrantes no es nada fácil, aparte de pagar los $5,000 que este crimen organizado gana, ¿no? O sea, veamos, es un negocio muy grande para el crimen organizado. Están ganando, según reportes de las Naciones Unidas, más de $10,000 millones al año. Entonces, pues ¿quién es el gran ganador con la migración ilegal, la migración indocumentada? Pues el crimen organizado. $10,000 millones van a hacer lo posible por sacar a la mayor cantidad posible de centroamericanos y de personas de otras nacionalidades para que crucen México a llegar a Estados Unidos. Entonces, la respuesta creo que de sentarse a la mesa a dialogar en un tema que ya se venía platicando, entre México y Estados Unidos, pero no se había llegado a nada concreto. Pues finalmente se logró. Creo que México sale también muy bien de esta negociación. Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a apoyar a México en lo que se necesite. Acordémonos que a principio de año Estados Unidos había acordado con México en un proyecto de $4,000 millones que Estados Unidos iba a proveer a México para un proyecto productivo del sureste. Entonces, digamos que este proyecto de cuidar las fronteras y de hacerlas más seguras para todos, pues nos va a ayudar a mexicanos y americanos. Gracias, Larry. Me gustaría regresar. A ver, ¿te escuchamos? Definitivamente no coincido con Larry. Me parece que traemos ahí problemas graves de apreciación, y justamente por eso es muy importante hablar de una migración regular, de una migración ordenada, de una migración segura, pero de eso a considerar que la presencia de los migrantes centroamericanos se trata esencialmente de maras salvatruchas, o de pensar que un migrante constituye una amenaza a la seguridad nacional de un país, es una generalización bastante peligrosa. Si hacemos un análisis de quienes integran las caravanas y de quienes han estado en presencia en nuestro territorio, pues claramente vamos a identificar diferentes perfiles. Pero coincido con él en que el gran ganador es el crimen organizado, porque mucho tiempo le costó a México, y un gran debate, dotarnos de una nueva estrategia en materia de seguridad pública para tener un órgano, una institución que va a combatir el crimen, y ahora vamos a distraer el quehacer de esa institución para vigilar nuestras fronteras, cuestión que no es su competencia. La nueva Guardia Nacional, en términos de la Ley de Seguridad Pública, las funciones que tiene sí son, por supuesto, de auxiliar de la autoridad migratoria, no de sustitución de la autoridad migratoria. Y me preocupa, por ejemplo, ver que la comisión que se va a encargar de esto no tiene en sus integrantes ni a la Secretaría de Gobernación, ni al Instituto Nacional de Migración, ni a la Comar, ni a la Secretaría de Salud, pero sí está, por ejemplo, el responsable de los reclusorios, está el responsable militar de la Guardia Nacional en la zona, está el responsable de las relaciones exteriores. Me parece que estamos cambiando el enfoque entonces, y más que una cuestión humanitaria y una cuestión de atención a una problemática migratoria que estamos enfrentando, se está volviendo una criminalización de la migración con la idea de generar un resultado lo más pronto posible. Coincido con Larry en que México salió bien desde el punto de vista de que en este momento no hay aranceles y de que tenemos un espacio de oxígeno de 45 días, pero a mí eso no me garantiza que venga una nueva embestida y nuevamente se nos pretenda poner como moneda de cambio, mezclando temas que no tendrían por qué ser compatibles y además dejando de respetar las reglas que rigen hoy nuestro comercio para volver a presionar a México para que reconozca esa condición de tercer país seguro y para que siga ejerciendo acciones para frenar a los migrantes. Las causas de la migración pueden ser muy variadas. Mucha gente que viene con expectativas legítimas de una mejor calidad de vida
y hay quienes definitivamente vienen huyendo, que el derecho internacional reconoce eso bajo la calidad de refugiado. Y Larry lo sabe muy bien, las reglas internacionales nos dicen que cuando alguien pide refugio o asilo, operan principios fundamentales que tienen que ver justamente con el no rechazo al ingreso y con la no devolución hasta definir su situación. ¿Qué va a significar eso entonces? Que si nosotros mañana, o bueno, transcurridos los 45 días, le vamos a decir a nuestros vecinos que un altísimo porcentaje de las personas que ingresaron están en este momento solicitando su calidad de refugiado, lo cual en términos de nuestra ley les da libre tránsito en el país, pues nos van a decir que no cumplimos el objetivo y que no se disminuyó el flujo. ¿Y esto qué va a significar? Que vamos a vivir nuevamente un problema y nos van a volver a colocar la pistola en la sien, ahora con la idea de que no se cumplió el objetivo y que entonces habrá que promover frente al Senado mexicano alguna estrategia que vaya en la dirección de convertirnos en tercer país seguro. Esto puede pasar, Larry, entonces, si no se cumple por cualquiera de los aspectos que está mencionando Rafael Lavante, ¿nos pueden volver a amenazar de la misma manera? Pues mira, yo creo que, José Luis, a fin de cuentas, todas las medidas que México ha tomado y en lo que te ha comprometido, y se va a cumplir. La realidad es que a la frontera norteamericana, por ejemplo, han llegado 11,000 niños sin acompañantes. Es una verdadera crisis humanitaria la que se vive en la frontera México-Estados Unidos, y yo diría que... ¿Y a poco son maras, Larry? ¿Son maras salvatruchas esos niños? ¿Perdón? ¿Son maras salvatruchas esos niños? Obviamente no. Y muy bien apuntaba, Rafa. O sea, yo jamás he dicho que los migrantes todos son generalizados de alguno u otro tipo. Lo que sí he dicho claramente es que el crimen organizado se aprovecha de estos migrantes. Algunos son tratas de personas, y tú muy bien lo sabes, las mujeres son abusadas igual que los niños. Entonces, no viven una vida fácil los migrantes. Muchos cruzan por mejores oportunidades, y yo diría que la mayoría cruza por mejores oportunidades, no porque no vivan una vida digna en Centroamérica o en su país de origen, pero también porque el crimen organizado los motiva a que vengan a México, vengan a Estados Unidos, porque van a vivir una mejor vida, según les dice. Y obviamente así les cobran lo que les cobran y ganan lo que ganan. Pero la realidad es que tenemos un problema hoy. ¿Cuál es el problema hoy? El cruce se espera que este año, si no se controlaban los flujos en México, estarían llegando más de 1 millón de migrantes indocumentados, lo cual provoca un problema para México también. Si hoy en día, por ejemplo, en el Seguro Social mexicano no pueden atender a las mexicanas, pues imaginémonos con 1 millón de personas más, pues es inviable, ¿no? Y en Estados Unidos ha pasado lo mismo, ha sido una crisis humanitaria, pero también el sistema migratorio está totalmente desbordado. Las cortes migratorias, que justo atienden los temas de refugiados y de asilos, pues no lo pueden manejar, se tardan más de 2 años en poder atender a los diversos casos. Entonces el sistema verdaderamente sí está rebasado tanto en Estados Unidos como en México. Armando, me gustaría tocar contigo un tema. Voy a retomar lo que mencionó Rafael, de que fue exitosa la negociación en el momento en que no se aplicó este porcentaje de arancel. Se ganó tiempo, el escenario es preocupante, pero me gustaría tocar contigo este tema económico para México y el costo político que vamos a pagar con este acuerdo. Mira, sin duda fue muy importante que no se hubieran aplicado los aranceles, porque además el presidente Trump había anunciado que serían incrementables hasta llegar al 25% en octubre. Es una buena noticia, y yo creo que el gobierno mexicano hizo lo correcto. Tenía que atacar la emergencia y habría tenido consecuencias, digamos, muy serias. Pero tú puedes imaginar un escenario diferente, en donde hubiéramos soportado la imposición de los aranceles para permitir que las fuerzas internas de Estados Unidos, tanto las políticas, y aquí los republicanos sumados a los demócratas, haber llegado a formar el 2/3 en cada una de las cámaras para superar el veto del presidente Trump y pararlo políticamente, o que habría sido en paralelo los litigios ante jueces federales
por parte de poderosas organizaciones muy vinculadas con México y con el comercio de Norteamérica, como la US Chambers of Commerce, como la NEMA y otros agentes económicos, que seguramente lo habrían parado a nivel de las cortes estadounidenses, primero con una suspensión, con un injunction, y después seguramente con una sentencia que habría confirmado, como ya sucedió con el muro, que no era un tema de seguridad nacional, porque esta es una aplicación abusiva de una ley de emergencia de 1977, que es una ley que está prevista para usarse, Vania, en condiciones equivalentes a los de una guerra. Y aquí hay una aplicación absolutamente abusiva e inaceptable del presidente Trump, que la invoca en una situación que no es de emergencia ni de seguridad nacional, y la usa como un arma, una weaponization, le dicen en Estados Unidos, contra un socio fundamental y un país amigo como es México. ¿Qué tanto, le pregunto a Armando, a Larry y a Rafa, ahorita que estás tú a cuadro, Armando, bueno, ya estamos los tres, ¿qué tanto afecta todo esto a la ratificación del TEMEC? Porque aquí en México ahorita hay, hoy lo decíamos hace un ratito, ya va para el Senado, ya las cosas pintan bien, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Canadá con el TEMEC? Porque con este tipo de tropiezos en el camino, ¿se afectará o no la ratificación? Armando, tú que tienes el tema comercial, Larry, a ver si nos pueden explicar. Armando. Mira, Pepe, los tres países ya enviaron a sus respectivos congresos el texto del TEMEC o del USMCA o del CUSMA para que sean ratificados. Sin embargo, el único país que ha anunciado, y así lo hizo el presidente López Obrador, formalmente que procederá a ratificarlo la próxima semana incluso, es México. Estados Unidos ya mandó, digamos, un draft que contiene el acuerdo, el texto legal del acuerdo, pero no ha mandado, y tiene 30 días para hacerlo, su implementing legislation, la legislación que va a contener el acuerdo. Y Canadá lo mandó, ya está en su segunda lectura, se requieren 3 lecturas, pero no ha anunciado en qué momento lo va a ratificar. Entonces, de los 3 países, el único que ha anunciado que formalmente lo va a ratificar es México. Ni Estados Unidos ni Canadá han anunciado que lo van a ratificar, por lo menos no el momento en que lo van a ratificar. A mí me preocupa, Pepe, ese timing de México, porque ya le pasó alguna vez a Colombia, que en su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos lo somete a ratificación de su Senado. Pasan un par de años, no hay ninguna acción de ratificación de parte de Estados Unidos, y después viene un nuevo gobierno, le piden nuevas concesiones a Colombia, y penosamente lo que sucede es que tiene que dar esas concesiones y proceder a una segunda ratificación ante su Senado. Entonces, mi observación es, yo creo que se ha salvado un escollo importante para proceder y concentrarnos los 3 países en la ratificación, pero me parece que lo más prudente para México sería esperarse a ver los desarrollos de los debates que van a ser, yo creo que feroces, entre demócratas y republicanos sobre el TEMEC, sobre el USMCA, y hasta que quede claro que hay ya la masa crítica para proceder en Estados Unidos a ratificar, nosotros proceder a ratificar. Y sobre todo a un año de elecciones, ¿no, Larry? Que ese puede ser un escollo. Pues sí, sin duda, la ventana de oportunidades pequeñas. Se espera que de aquí a agosto se pueda ratificar el TEMEC. Particularmente, la verdad del asunto es que los demócratas no han querido cooperar con el presidente Trump. No les queda de otra, porque la verdad es que el TEMEC ha sido un instrumento negociado muy favorable para Estados Unidos. No hay una razón de peso que ellos tengan para no aprobarlo, más que una razón electorera. Y por eso mismo nosotros sí creemos que lo van a acabar aprobando. Ya el presidente Trump ha mandado una serie de tweets hacia Nancy Pelosi, la demócrata, para que se llegue a esta ratificación. Esperemos que sí se haga antes de agosto.
Y así también, si Canadá y México lo aprueban con tiempo, pues se dé inicio el 1 de enero del 2020. Larry, rápidamente, con las campañas presidenciales en Estados Unidos y con el estilo que ya conocemos del presidente Donald Trump, veremos en los últimos meses si México tendrá que estar preocupado por amenazas constantes. No, Katia, yo creo que la realidad del presidente Trump tiene el estilo que todos conocemos y se refiere a los diferentes países del mundo de la forma que él lo hace. No es un tema hacia México, sino es un estilo particular que tiene el presidente. Como él lo ha dicho, él no es diplomático, sin duda, sino ha sido empresario y negociador toda su vida, y ese es el estilo que vemos en la negociación que muy bien platicábamos con Rafa y con Armando. Es un estilo de negociación en donde él toma pues de diferentes partes para entrar a una negociación. Es parte de lo que él sabe hacer con China, ¿no? Y está negociando con diferentes partes del mundo. Pero bueno, creo que la relación México-Estados Unidos, que es lo más importante en materia de relaciones globales, va en muy buen camino. México y Estados Unidos están cooperando ahora en el tema migratorio, pero también apuntar que México ya se ha convertido en el socio comercial número 1 sí. de Estados Unidos, rebasando a China y rebasando a Canadá nada más en el 2019. Nos queda un minutito para cada uno para que concluyan, son tan amables. Yo quisiera empezar con Rafa, además de lo que él quiera comentar, pero Rafael, ¿qué tanto costo económico en un gobierno que promulga la austeridad nos va a tener esta situación migratoria? Porque está costando y mucho dinero. ¿Habrá para darles auspicio a todas estas personas? Mira, probablemente lo habrá. Aquí es un problema de prioridades. Nosotros tenemos, digamos, recursos escasos que tenemos que administrar de una manera muy eficiente, y la verdad es que se están de alguna forma transformando las prioridades que México tiene para atender una cuestión, me parece particularmente de capricho, que el gobierno americano nos puso en la mesa y que nos está complicando el escenario y nos está obligando a distraer los recursos que tendríamos que estar hoy justamente atendiendo para garantizar la seguridad. Fíjate qué contradicción tan terrible, que lo primero que nos dicen es que hay un enorme riesgo para la seguridad de los propios migrantes, que la razón por la que los debemos contener es porque van a ser víctimas del crimen organizado. Sí. Pero cuando llegan a su frontera, el objetivo es regresarlos, porque México es un país seguro para ellos, y que sea el equipo que espere la resolución de su solicitud de asilo, y más adelante México se convierte en un tercer país seguro. Ahí ya se esfumó el riesgo del crimen organizado y ya se esfumaron los peligros y las violaciones y todos los problemas que enfrentan los migrantes, porque ahora el gobierno mexicano tendrá que garantizar esa seguridad que le debemos garantizar antes y primeramente a todo nuestro territorio nacional, no exclusivamente a los migrantes. Y la organización y la institución y el sistema que nos dimos para trabajar en este tema, hoy lo estamos desplegando de una manera muy significativa para cuidar fronteras en tareas que no le corresponden. Ahora, si me permites muy rápido nada más, yo no veo riesgos hacia adelante en el tema de que avance el TEMEC. Yo creo que vamos a lograr que se ratifique. El problema es, ya nada nos garantiza que teniendo un TEMEC recién estrenado, pues aparezca nuevamente en el escritorio el tema de ponernos aranceles que nada tienen que ver con el TEMEC y nos obliguen a tomar decisiones porque no se esté respetando el contenido de ese tratado. Entonces a mí me parece que lo más delicado aquí es que se está poniendo en juego la credibilidad y la certidumbre de nuestra relación bilateral, porque se están mezclando temas que no tendrían por qué mezclarse y porque se están asumiendo posiciones que no están justificadas ni en las convenciones internacionales ni en la ley. Y en ese sentido me parece que sí debiéramos hacer un llamado a Estados Unidos a que reflexione esa posición, porque entonces estamos empezando a caer en un escenario de absoluta incertidumbre jurídica. Gracias, bien, Rafa. Pues Armando, a título, nos quedan 30 segunditos con alguna conclusión con la que tú quieras terminar. Y después Larry, otros 30 segundos. Ya, Katia, me disculpo. No te preocupes, me disculpo, adelante. Pero ha dicho mal tu nombre, Katia, Pepe. Mira, yo diría que nos va a acompañar esta amenaza, esta espada de Damocles de un presidente agresivo como el presidente Trump contra México
el tema migratorio, con o sin TEMEC ratificado, pase lo que pase, va a estar en la agenda altísimo en la agenda de la discusión electoral en Estados Unidos. Es una realidad y México tendrá que aprender muchas lecciones, y una de las más importantes es trabajar de forma muy intensa con toda su red muy poderosa de aliados en Estados Unidos, incluyendo legisladores, pero sobre todo con las fuerzas económicas de esta relación comercial tan importante. Muchas gracias, Armando. Larry, ¿algún mensaje de conclusión, señor? Pues sí, definitivamente creo que la relación México-Estados Unidos va en muy buen camino. Se han logrado no solamente en aspectos comerciales, sino ya en aspectos inclusive migratorios, logros importantes para México, logros importantes para Estados Unidos también. No se había trabajado en lo anterior con Estados Unidos, con el socio, el aliado más cercano de México de esta forma, y creo que vamos a ver un 2020 muy positivo para México en muchos sentidos, particularmente en comercio, pero también en flujos migratorios mucho más nivelados, y esto sin duda le va a beneficiar a México y le beneficia a Estados Unidos. Entonces se inicia un proceso electoral en Estados Unidos y esperemos que el TEMEC pues sea ratificado en estos próximos meses, antes de agosto, para que así tome efecto el 1 de enero del próximo año. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Larry, y pues a los tres, muchas gracias, Armando, por permitirnos hacer este ejercicio tecnológico, abrirnos las puertas de sus... Abrazo, Armando, abrazo, Larry. Gracias a los tres. Un fuerte abrazo a los tres y bueno, por levantarse temprano, y hay diferentes opiniones que ponemos en la mesa para que usted tome las pertinentes. Y bueno, pues aquí concluimos este tema, José Luis, este acuerdo entre México y Estados Unidos. Por supuesto, estaremos pendientes día a día y en los diferentes espacios de Mexiquense Noticias para llevarles la información más destacada y de último momento.